Dios nos explica qué fue lo que sucedió con el alimento de su pueblo. Dios le habla al sacerdote y Dios le dice que el alimento de su pueblo se dañó, se pudrió. La palabra del Señor nos explica de qué manera el alimento que el sacerdote tiene que entregar, tiene que dar al pueblo, fue dañado. El alimento por el cual, o el alimento del cual Dios habla, este alimento es aquel que sale de la palabra del Señor. El alimento para el pueblo de Dios es la palabra de Dios. Dios le da instrucciones al sumo sacerdote de cómo éste debe de cuidar su cuerpo. Como el sacerdote tiene que cuidar todo lo que le pertenece a Dios. Dios le explica al sacerdote de qué manera éste tiene que comportarse en su casa y en su altar, y de qué manera éste tiene que cuidar su cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. La palabra del Señor decía, es aquel alimento el cual alimenta al pueblo de Dios. Este alimento alimenta la esencia que Dios depositó en el hombre. Cuando el sacerdote trabaja bajo obediencia como Dios le pide, un 100% la instrucción de la palabra del Señor se cumple en la vida de éste y en el pueblo que va a la casa del Señor. La palabra del Señor es el alimento que Dios envía a darle a su pueblo, a sus ministerios. Aún el sacerdote tiene que ser alimentado de esta. Ahora, Dios no tan solo nos habla de su alimento, Dios no tan solo nos habla de su palabra. Dios no tan solo se expresa en cuanto al alimento de su pueblo cuando nos habla de su palabra, sino que Dios nos habla de aquel alimento que el pueblo lleva para Dios en su corazón. Dios le muestra al sacerdote de qué manera él debe de trabajar con el pueblo de Dios. Dios le dice a su pueblo, Dios le dice de qué manera éste tiene que presentarse delante de la presencia del Señor. Dios no acepta ofrendas dañadas. El sacerdote tiene que tener cuidado. Por esto, el sacerdote debe de seguir la instrucción de Dios. Este debe mantenerse en el espíritu. Este debe obedecer la palabra del Señor. Este necesita estar conectado con Dios constantemente. El sacerdote tiene la capacidad. El sacerdote tiene la capacidad de permanecer conectado con el Maestro, con su palabra.
Para que esto suceda, el sacerdote tiene que alejar su corazón del mundo. Para que esto suceda, el sacerdote tiene que separarse totalmente para Dios. Dios nos muestra en Joel 1 en adelante de qué manera el alimento del pueblo de Dios se pudrió, se dañó. Dios nos dice a través de Joel 1 en adelante, tiene como tema lamento por la plaga de langostas. Y Dios nos dice a través de esta profecía, oigan esto, líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra. Escuchen, dice el Señor, todos los habitantes de la tierra. En toda su historia había sucedido antes algo semejante. Dios le pregunta a su pueblo, Dios le pregunta a los líderes. En toda su historia había sucedido antes algo semejante. No había sucedido. Dios nos dice, cuéntenlo a sus hijos en los años venideros. Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros. Y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Dios nos está hablando de su palabra. Dios nos está hablando de la palabra que está escrita en el libro de la ley. La palabra del Señor para estos tiempos no se daría al pueblo según Dios la trae. ¿Por qué? Porque el sacerdote para estos tiempos, según la palabra del Señor, estaría vuelto un idólatra. No tan solo estaría vuelto un idólatra para estos tiempos, sino que aquel remanente que Dios puso en sus manos para que éste doctrinara, la palabra del Señor nos dice que éste lo empujaría con violencia con todo el alimento contrario que le daría a los levitas y al ministerio de Dios que llega a la casa del Señor. Lo voy a volver a repetir. Para estos tiempos de apostasía, Dios le habla al sacerdote. Dios le dice, profanaron mis objetos santos. Enseñaron a mi pueblo, enseñaron a los levitas a idolatrarnos, dice el Señor. Dios nos está hablando del alimento espiritual que está llamado el sacerdote a entregarle al pueblo. Para estos tiempos, la palabra del Señor no se entregaría al pueblo de Dios como Dios la trae, a través del libro de la ley. Para estos tiempos finales, para estos tiempos de apostasía,
Dios nos dice que el sacerdote